Capítulo 2. Ángeles. Al día siguiente llegué al colegio con el rostro verdoso e hinchado. Mi nariz parecía un grueso salchichón. Aunque mi mamá había utilizado todas sus recetas caseras para evitar la inflamación, creo que los resultados no fueron los mejores. Ni la carne cruda sobre la zona golpeada, ni la pomada de hierbas silvestres, ni el talco caliente, ni la bolsa de hielo, ni las compresas de hierbas medicinales fueron un remedio totalmente eficaz. Nada me impidió llegar al colegio con aspecto de boxeador sin suerte. Pero si bien no sentía mucho dolor, la idea de volver a la clase y encontrarme frente a frente con mi agresora, que a la vez se había convertido en mi amor platónico, era un tema que me ponía la piel de gallina. Ella era la única que sabía la verdad y tenía el poder de delatarme ante todo el colegio, incluidos Chelito y el licenciado Seco. Le pedí a mamá que me permitiera faltar a clases. No quería que me vieran con esa apariencia, pero ella se negó. Siempre se niega. Me dijo, para escuchar las lecciones no necesitas la nariz. Y para aprender, no importa que tengas el rostro hinchado. En la ironía nadie le gana. Ella dijo, hinchado, pero en realidad debió pensar que parecía una de aquellas almohadas viejas que de tan destartaladas las descienden a categoría cama para mascotas. Mamá nunca me dejará faltar a clases. A veces he llegado a pensar que durante las mañanas, luego de que José y yo salimos al colegio, ella se convierte en un monstruo peludo y que a partir de las 2 de la tarde, hora en la que regresamos a casa, ella vuelve a transformarse en una bella y abnegada mamá. Por eso, para seguir guardando su secreto, debe asegurarse que nosotros estemos fuera de su espacio en las horas de la mañana. En fin, llegué al colegio un poco temeroso por lo que podía esperarme. La niña aquella, la del portazo, o se olvidaba del tema o me delataba y me sometía a la vergüenza eterna. Ya en la puerta del colegio, me sorprendió que todos y todas me saludaran. El día anterior, el primero, en el Instituto Educativo 1 de marzo, mi presencia había sido ignorada absolutamente. Había pasado desapercibido, pero sin duda, un día después las cosas lucían distintas. ¿Te sientes mejor? ¿Puedes respirar? ¿Te pondrán yeso? ¿Fuiste al médico? ¿Todavía te duele? ¿Te rompiste algún hueso? ¿Puedes hablar? Bueno. Con tanta inquietud estaba a punto de creerme más popular que el café con leche. Mientras me dirigía a la clase, un chico, me imagino debía ser mi compañero, decidió gentilmente cargar mi mochila. 2 niñas que caminaban frente a mí, como guardaespaldas, y cerca de 12 que iban detrás, hacían todo tipo de preguntas y mostraban su preocupación y admiración. Pero la fama alcanzaba incluso a los años inferiores. En el trayecto pude escuchar lo que yo asumí que pronto se convertiría en una leyenda de ejemplar valentía. Un niño de cuarto comentaba con otro de primero. Dicen que fue un balonazo más potente y veloz que un cohete. Sí, y que atravesó varias paredes hasta que impactó el rostro de el nuevo de séptimo. Dicen que el golpe fue tan fuerte que el pobre chico cayó y rodó 15 escalones de cemento puro. Y no se quebró ni un solo hueso, y no derramó ni una sola lágrima. Ese tipo está hecho de roca y acero. Superman, ni más ni menos. En eso me había convertido en mi segundo día de clases. Nada mal, ¿no? Mientras cruzaba por el salón hasta el final, me encontré rodeado por tanta gente que no pude fijarme si ella, la niña del portazo, había llegado ya. Cuando Chelito entró y nos exigió que ocupáramos nuestros sitios, al fin pude localizarla. Estaba ahí, sentada en un pupitre a la misma altura que yo,
pero en la primera columna. Era muy linda, tenía el cabello largo y rizado. Lo llevaba atado con una cinta gruesa detrás de la cabeza. Me impresionaron sus grandes ojos rasgados y profundos. Me miró. La miré. ¿Sonrió? Sonreí. Sentí una extraña presión en el pecho. Imagino que la flecha del día anterior seguía clavada dentro de mí. Aunque no lo vi volando por ningún lado, asumí que Cupido andaría cerca, con arco y flecha en mano. Esa niña provocaba en mí algo muy especial que nunca antes había experimentado. Todavía vagaba por las nubes con la sonrisa congelada, cuando Isabel me dio un codazo y me dijo en voz baja: «Esto te lo envía Ángeles». Me entregó una hoja de cuaderno, doblada y sellada con cinta adhesiva. En el exterior decía: «Para Javier», con X. «¿Quién es Ángeles?», pregunté. «Es ella», dijo señalando a mi amor platónico, que al darse cuenta de todo volvió a sonreír. Yo correspondí con otra sonrisa empalagosa, como un bobo, y agradecí levantando ligeramente mi mano derecha. Confieso que cada vez que sonreía, la cara me dolía mucho y además sentía que las fosas nasales se me inflaban hasta quedar como las de un marrano. Se llamaba Ángeles, pero claro, una niña de una belleza tan celestial no podía sino llamarse Ángeles. Me dispuse a abrir su nota. Las manos me temblaban. Cuando tuve el papel abierto frente a mí, me di cuenta de que en él había un dibujo grotesco. Sin duda se trataba de mí. Era una caricatura de un niño con la nariz sangrante y ojos amoratados, que estaba de pie junto a una puerta en la que decía baño de mujeres. En la parte superior, ella había escrito una leyenda que decía: «Te tengo en mis manos, tonto». Y en lo que tiene que ver con la última palabra, no admitía la mínima duda. Yo acababa de agradecer con sonrisa, saludo y gesto de idiota una carta en la que una niña llamada Ángeles me amenazaba de muerte, o casi. En ese momento me sentí mareado ante la evidencia del peligro que corría. Esa niña tenía el panorama muy claro. Sabía que al delatarme ante la maestra podría provocarme serios problemas con el director y con mis padres. Y además, podría quitar de mi pecho esa marca de superhéroe que en 24 horas me había ganado como en una lotería. Un poco ansioso por esa certeza, levanté la mano y le dije a Chelito: «¿Puedo salir un momento a la enfermería? Es la hora en que debo tomar un analgésico». Era una excusa, claro. Lo que quería era abandonar el salón, tomar aire y pensar una o dos ideas que pudieran salvar mi pellejo. Chelito, comprensiva, me respondió: «Por supuesto, Javier, pero no vayas solo. Todavía no conoces bien el colegio». «Ángeles, cariño, ¿podrías acompañarlo?». Quise gritar: «No, por favor, ella no». Pero Ángeles, con rostro de niña buena, se apresuró a responder con su dulce vocecita: «Claro que sí, Chelito. Será un placer acompañar a Javier». Tragué en seco y sentí que me había llegado la muerte. Apenas la puerta del salón de clases se cerró y salimos al pasillo, Ángeles colocó su dedo índice sellando sus labios e indicándome que no dijera nada. Caminamos en silencio hasta uno de los patios mientras mi corazón latía con temor. Entonces, sin poder más, enfrenté al toro por los cuernos. «Bueno, ¿qué quieres de mí?». «Yo, nada», respondió sin siquiera mirarme. Su voz era suave, apacible. Parecía como si esas dos palabras fueran el inicio de un poema de amor. «No comprendo. Me envías un papel en el que dices que me tienes en tus manos y...». «Ah, lo dices por la nota que le pedí a Isabel que te entregara». «Sí, claro. ¿Por qué más iba a ser?». «No seas tonto. Era una broma. Te envié esa nota solo para ver la cara que ponías».
Ya la vi, eso era todo. ¿De verdad? Claro, tú no me conoces. Yo soy una bromista de primera. Entonces, ¿no me vas a delatar? Pregunté intrigado. Claro que no. No sabía qué pensar. José, mi hermano, siempre dice que soy un alarmista, que me asusto porque vuela una mosca. En esa oportunidad pensé que José tenía la razón. Muchas gracias, Ángeles, te lo agradezco de verdad. Pensé que podrías meterme en problemas. Ah, sí, ¿qué tipo de problemas? No sé, pensé que podrías contar en plena clase que estuve a punto de entrar al baño de niñas, o delatarme con Chelito y el licenciado Seco, qué sé yo. La verdad es que pensé que podrías acabar conmigo. Qué bueno que todo fue una broma. Descuida, Javier, no tienes por qué asustarte. Yo no sería capaz de hacerte daño. Quiero que seamos amigos. Mientras decía estas palabras, ella me regalaba una sonrisa, y yo, que todavía no era un experto en el manejo de ese tipo de propuestas, emociones y sonrisas, comencé a disparar nerviosamente 1.000.000 de palabras que no eran capaces de encontrar una pausa razonable. Amigos, ¿lo dices en serio? Qué bueno, Ángeles, porque a mí también me encantaría. Yo nunca he tenido una amiga, tú serías la primera y la mejor, claro. Eso, a partir de hoy serás mi mejor amiga. Y no mi mejor amiga en el colegio, que eso se queda muy corto. Serás mi mejor amiga en todo el país, y en el mundo, y en el universo. Sí, y nuestra amistad durará para siempre, hasta cuando mis bisnietos tengan bisnietos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, respondió ella y volvió a sonreír. Luego de este breve diálogo, sentí que mi corazón volvía a latir con alivio y normalidad. Ángeles recuperó de inmediato la categoría de mi amor platónico, y yo la confianza de que no volvería a desplazarla de ahí. Al llegar a la enfermería, le pedí que me permitiera estar solo. No quería que además descubriera que lo del analgésico había sido otra excusa desesperada. Entré, le dije a la enfermera que había querido visitarla para darle las gracias por su ayuda, y con eso justifiqué mi presencia allí. Al salir, Ángeles me esperaba sentada junto a la puerta. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, todo bien. ¿Ya te sientes más tranquilo? Totalmente. Volvimos al salón de clase, entramos, y pensé que mi vida retomaría su curso normal y exitoso. Me sentía extrañamente feliz y tenía la sensación de que esa felicidad me duraría cuando menos 164 años. Pero estaba muy lejos de la realidad. Tan pronto llegué a mi pupitre, escuché que Ángeles le solicitaba a la maestra que le permitiera comentar algo con toda la clase. Si no fuera algo realmente preocupante, no me atrevería a interrumpir la hora de geografía, Chelito. Pero creo que se trata de un tema muy delicado. Adelante, cariño, dijo la maestra. ¿Qué es eso tan preocupante que nos tienes que decir? Bueno, lo que quiero denunciar ante la clase es una falta de respeto que afecta a las chicas de este y otros cursos. ¿A qué te refieres, cariño?, preguntó Chelito. Me refiero a Javier, el nuevo. Ayer en el recreo intentó arbitrariamente entrar al baño de mujeres y tuve que impedírselo a la fuerza. De hecho, el golpe en la nariz lo recibió cuando yo tuve que cerrar la puerta para evitar que él entrara. Me quedé pasmado. No podía creer lo que estaba escuchando. Debía ser una pesadilla. Ángeles era una bruja miserable. ¿Pero qué dices?, exclamó con un alarido Chelito. Esa acusación es muy grave. Javier, ponte de pie y ven al frente de la clase. Un intenso color rojo verdoso cubría mi rostro. Sentía que toda la clase me miraba como a un criminal. Las chicas susurraban expresiones tipo «qué descarado»,
Es un atrevido, sinvergüenza. Será mejor que tengas una disculpa convincente ante esta denuncia, me dijo la maestra con sus ojos desorbitados. De lo contrario, tu segundo día de clases, podría ser el último. Si hay algo que el Instituto Educativo 1 de Marzo no tolera, es la indisciplina y el irrespeto. Vamos, habla. Me quedé en silencio. Estaba aturdido. No sabía qué decir. La maestra continuó. No te quedes ahí, como una estatua. Explícanos por qué pretendiste entrar a la fuerza al baño de señoritas. Si no respondes inmediatamente, tendré que llevarte a la dirección general para que le presentes tu declaración al licenciado Seco y a tus padres. ¿Qué esperas? Durante esos segundos de bla bla bla, asfixiante y ruidoso de Chelito, yo sentía que el tiempo no corría. Mi cabeza daba vueltas y no atinaba una forma digna de escapar ante tanta presión. Mis padres me han enseñado lo bueno de ser un tipo que no se busca líos ni complicaciones, a no ofender ni atacar a nadie. Si bien yo no quería que a Ángeles ni a Chelito les ocurriera nada realmente malo, ni que un piano se les desintegrara en la cabeza. En aquel momento les pedí a los ángeles, a los verdaderos, a los que tienen alas y viven en el cielo, que hicieran uso de sus superpoderes milagrosos y me ayudaran con un favor especial. Quería que a esas dos chicharras la lengua se les convirtiera en piedra pómez por las siguientes 2 horas. Volví a escuchar el ¿qué esperas? De la maestra, con un eco que se apoderó de toda la atmósfera. Entonces tomé aire y decidí que contaría toda la verdad, aun a costa de que eso significara que me pusieran en la calle, antes de que el uniforme nuevo se me hubiera desgastado en las rodillas. A punto de pronunciar la primera palabra, alguien se levantó en la clase y dijo con voz firme: Javier es inocente, la culpa es solo mía. Todos los ojos giraron hacia el lugar de donde provenía esa voz. Al fondo de la clase, de pie y tan fresca como una lechuga, estaba Isabel Martínez. La abuela siempre me contó historias. Cuando era muy chico me leía cuentos o simplemente me relataba pasajes de su vida. Al principio yo me lo creía todo, de principio a fin. Si la abuela me decía que la bruja del cuento tenía 7 pelos en el bigote, yo podía jurar ante un notario público que esa era la verdad más absoluta. 7 pelos, no 9, no 23. Eran 7 pelos en el bigote y punto. Un día, ella me dijo que en su pueblo había conocido a un hombre que tenía la oreja situada en medio de los ojos, en el lugar mismo donde debería ubicarse la nariz. Me contó que todos lo miraban con lástima e incluso con miedo, pero que él, extrañamente, se mostraba muy feliz. Según mi abuela, ella decidió un día ir hasta donde el hombre vivía para preguntarle la razón de su felicidad. Él le dijo entonces: todas las personas en el mundo acercan una rosa a su nariz y perciben su perfume. Yo soy afortunado, porque cuando me aproximo a una rosa, puedo escucharla cantar para mí. La abuela me relataba esta historia, la del hombre que escuchaba las flores, y yo estaba seguro de que cada palabra sería la exacta y real. Luego, con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que mucho de lo que la abuela me contaba tenía su pincelada propia, su cuota de fantasía, su dosis de exageración. Es como añadir condimentos a la comida, me decía ella para justificar sus ideas locas. A veces es bueno probar otros sabores, jugar con lo dulce o hacer una mueca con lo amargo. Si todo tuviera el mismo sabor y la misma temperatura, la vida sería muy aburrida, ¿no crees? Pero hay algo mucho más importante que la abuela me enseñó en esos tiempos larguísimos en que yo me sentaba a su lado
para escuchar sus historias y compartir sus lecturas. Recuerdo que llegado un instante cualquiera del relato, instante elegido por la abuela, sin importar si a la historia todavía le faltaban 180 páginas para llegar al final, ella se detenía, cerraba el libro, lo guardaba y me decía: quiero que pienses, Javier, ¿qué pasaría si el final de la historia fuera este? Pero abuela, aún Cenicienta ni siquiera ha conocido al príncipe. El cuento no puede terminar así. Eso no importa. Lo que quiero que pienses es en otra manera, en otro momento para terminar la historia. Entonces yo me quedaba en blanco por unos minutos dando vueltas y vueltas a la propuesta de la abuela. Y al final le respondía: bueno, si el cuento llegara hasta cuando las dos hermanastras se muestran antipáticas y odiosas, tendríamos que pensar que o Cenicienta se sacude o termina por acostumbrarse a que la sigan tratando como a un trapo viejo por el resto de su vida. O tal vez lo más conveniente sería que Cenicienta acudiera a una comisaría para denunciarlas por maltrato. Imagino que hasta en los cuentos de hadas existen comisarios y agentes de policía. Quizá hasta podría llevarlas a prisión, decía la abuela emocionada y con claro espíritu justiciero. O podría acudir a un periodista que se interesara en publicar su caso en un periódico. O podría hacerse millonaria viajando por varios países con unos ratones que hablan y con unos pajaritos que cosen vestidos de fiesta. La abuela me interrumpía y agregaba sus propios ingredientes. O podría llamar a su hada madrina y en lugar de solicitarle un vestido y unos zapatos de cristal, podría dejarse de deseos bobos y pedir directamente unos pantalones vaqueros, una mochila, una supermotocicleta para viajar por todo el mundo. La abuela me enseñó a jugar con los finales. Aún ahora, cuando recordamos los viejos cuentos, ella me invita a que sigamos encontrando nuevas maneras de llegar a la palabra fin. Hace unas semanas le pregunté: oye, abuela, ¿no hemos pensado en la eventualidad de que Cenicienta realmente quiera a toda costa casarse con un príncipe? ¿Crees que deberíamos contemplar la posibilidad de que se casen, sean felices y coman perdices? Yo sabía que a la abuela no le gustaban los finales con matrimonios. Ella decía que antes de ese final los escritores deberían ser más creativos y proponer cosas tipo: y se enamoraron, y estudiaron en la universidad, y conocieron el mundo, y se matricularon en un curso para conocer las estrellas, y adoptaron una mascota, y subieron varias montañas, y aprendieron a cocinar platos típicos de Kuala Lumpur, y aprendieron italiano y portugués, y se juntaron a un grupo de activistas por la paz, y se dedicaron a recolectar manzanas en cada abril. Ella me preguntó: ¿crees que Cenicienta quiera casarse con el príncipe? Bueno, no lo sé, pero ¿qué pasaría si así fuera? Es una buena pregunta, Javier, y creo que entre las buenas alternativas de un final adecuado podría estar la del matrimonio. Si Cenicienta y el príncipe insisten en casarse con tanta urgencia, yo diría que está bien, pero le buscaría una vuelta más creativa. Escribiría: se casaron, fueron felices y jamás comieron perdices, porque Cenicienta y el príncipe pertenecían a la Asociación de Vegetarianos Protectores de las Aves Silvestres en Peligro de Extinción de los Cuentos de Hadas. ¿Qué te parece? Creo que no lo dije antes. Mi abuela es vegetariana. Isabel se puso de pie y dijo: Javier es inocente. La culpa es solo mía. Yo recordé a mi abuela. Quise que en ese momento alguien le escribiera la palabra fin a esa historia para inventarle uno nuevo, que al tiempo no avanzara por donde quería fluir, sino que se colara por un recoveco y encontrara una salida creativa. Si luego del instante en que Isabel había decidido atribuirse la culpa, no se hubiera suscitado ni un solo hecho más,
si la maestra no hubiera continuado con su interrogatorio feroz, si las miradas de todos no se hubieran adherido como moscas al rostro de la nueva. Quizá yo habría pensado que Isabel era un ángel que había venido volando desde el cielo, pero volando en un jet de última generación, porque si venía agitando sus alas emplumadas quizá habría demorado más de lo necesario y no habría llegado en el momento preciso para liberarme. Un ángel que había aterrizado para salvarme el pellejo, para evitar que la multitud me apedreara en pleno salón de clases. Y por ese motivo, por salvarme del terrible aprieto en el que me encontraba, yo le habría construido un monumento en uno de los parques de la ciudad. Le habría inventado canciones de gratitud y le habría escrito un poema con rima forzada titulado Isabel, eres un ángel, con perdón de la ortografía. Si yo hubiera podido crear otro final, habría llamado a esa hada madrina gorda, la de la Cenicienta, y le habría pedido que me concediera un deseo, que convirtiera mi mochila en una gran calabaza, para lanzársela en plena cabeza a Chelito y a esa bruja llamada Ángeles. Bueno, cabe también la posibilidad de otro final menos poético y nada celestial. Quizá era lógico creer que Isabel estaba loca de atar, porque se estaba echando un problemón ajeno encima, y ella tan tranquila como si nada. Estaba embarrando su segundo día de clases con un fango casi imposible de limpiar. Estaba apuntando su nombre con puño y letra propios en la temible lista negra del licenciado Seco y la maestra Consuelo. Qué pocas ganas de llamarla Chelito. O quizá todo esto era una pesadilla. Tal vez yo me había quedado dormido y había soñado en un nuevo colegio llamado Instituto Educativo 1 de Marzo, en un golpe en la nariz, en una maestra con labios hartos de color fucsia, en una niña más linda que los ángeles y en un ángel que se llamaba Isabel. ¿Qué has dicho?, preguntó absorta la maestra. Eso, lo que escuchó, que la culpa es solo mía. Javier no tiene nada que ver en esto, respondió Isabel. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Qué tal la pregunta? Como si se le pudiera contestar a la maestra. No pude hablar porque usted no ha detenido su lengua de lora desde que este rollo comenzó. Me quedé mirando fijamente a Isabel, sin tener idea de cuál sería su plan, pero algo me decía muy dentro que yo estaría dispuesto a escucharlo todo, salvo un discurso en el que ella se echara encima este problema tan gordo, que en realidad era solo mío. Ella continuó, firme y desenfadada. No se lo dije antes, Chelito, porque es de muy mala educación interrumpir a los mayores. Era una experta. Isabel debía tener un cuaderno repleto de esas frases trilladas que salvan a cualquier ocasión. Eso está bien, cariño. Pero ahora, ¿quieres explicarme qué es lo que está ocurriendo aquí? Es muy sencillo. ¿Sencillo? ¿Cómo podía decir que era sencillo cuando yo sentía que estaba caminando al borde del precipicio? Ella continuó. El primer día de clases, o sea ayer, Javier y yo decidimos salir juntos al recreo. Queríamos conocer cada rincón del colegio. Anduvimos por los patios, por el corredor, cerca de la secundaria y en un momento, mientras caminábamos junto al edificio del jardín de infantes, un pelotazo que venía desde la cancha de fútbol que está al otro lado de la pared aterrizó en la nariz de Javier. El golpe fue tan fuerte que comenzó a sangrar muchísimo. Yo lo llevé hasta el baño más cercano para que pudiera limpiarse, y cuando intentamos entrar, abrimos la puerta y nos dimos cuenta de que ese baño era el de mujeres. Retrocedimos. Ángeles, que estaba en el interior, debió sorprenderse ante la presencia de Javier. Ella cerró la puerta y yo decidí llevarlo hasta donde usted se encontraba, ¿lo recuerda? Chelito recuperó el color normal en su rostro, se quitó los anteojos y les limpió el vapor provocado por su alta temperatura. Luego, mucho más tranquila, pero aún enérgica, preguntó:
¿Y por qué no lo llevaste a un baño de hombres? Porque apenas conozco el colegio. Usted sabe que este es mi segundo día. Además, era una emergencia. Mire cómo ha quedado el pobre. Dijo el pobre y todos me miraron con lástima. Yo mismo puse cara de lástima. Era sorprendente lo rápido que podía pasar de Superman a Super Cucaracha. Bueno, dijo Chelito, está bien. Creo que todo queda claro. Aquí ha habido una emergencia y un malentendido. Te pido, Javier, que te familiarices con la locación de los baños para hombres y así evitemos nuevos inconvenientes. Puedes volver a tu sitio. Caminé hasta mi pupitre, volteé para mirar a Ángeles y noté que estaba roja de la furia. Su plan de exterminio había fracasado. Chelito fucsia, Ángeles roja, yo